Bueno, cuando les decía, aleccionaba para que se tomen en cuenta la vida real, la realidad, ¿verdad?, de la cotidianidad de las personas, cuando se toman medidas políticas públicas y medidas que afectan, es porque cuando tú tienes ese sentir, tu trabajo es más consciente, más edificado. Miren, dice el Banco Central en el día de ayer que, bueno, informa que la inflación del mes de junio fue de 0.48, el índice de inflación, la variación del índice de precios al consumidor, el índice que tiene 350 productos, servicios, etcétera, ¿no es verdad? Entonces, luego de haber registrado 2 meses de inflación negativa en abril y mayo, ahora en junio el índice de precios, el IPC, fue de 0.48, casi medio por ciento. Por ejemplo, en mayo, ese índice de precios, que hoy es 0.48, fue de menos 0.04, o sea, por debajo de cero, negativo. Ahora es por encima de cero, positivo. Si le sumamos ese 0.04 a los 0.48, eso me da 0.52. Eso es medio por ciento. Si ese fuera, digamos, el promedio durante los 12 meses, eso te da 6%. Inflación por encima del 4, que es el más target. Pero por eso es lo que les digo, que tiene que auscultarse qué está pasando en la población. Ya subieron las telecomunicaciones, ya subió el cemento, ya subieron, ¿qué subió? Por allá, muchísimas cosas que han ido indexándose antes de, nada más por el decir que viene una reforma. Entonces, después de haber registrado una inflación negativa en abril y mayo, ahora tenemos un repunte positivo, aunque todavía estamos en 3.46. Estamos en el rango, ¿verdad?, del 4 más o menos 1, pero alimentos y bebidas subió casi 1%, subió 0.75, porque los pollos, el arroz, los ajíes, la cebolla, el plátano, todo eso subió. El transporte subió 0.61, los servicios diversos 0.63, fíjese cómo todos están por encima de ahí. Los hoteles y restaurantes registraron 0.48 por el aumento del plato del día en la calle, lo que se come fuera de las casas. Entonces, esa es una situación que debe llamar la atención a las autoridades porque, bueno, por otro sentido, ya esto manda una señal diferente a lo que estamos pidiendo, que haya una reducción en la tasa de interés, porque la inflación, en lugar de seguir bajando, lo que entonces ha repuntado. Quintil 1, el de las personas donde le impacta ese segmento de alimentos y bebidas, de la comida, subió 0.56 y el quintil 2 le subió 0.52. A los quintiles más altos, 5 y 4, le subió 0.42 y 0.43. Por eso es que digo que esas son cosas que mandan una señal de la vida real. Y eso no lo refleja todo, porque ese que te dice que subió a 0.48, cuando tú buscas la inflación alimentaria, la que realmente le impacta a ese quintil 1, tú puedes estar seguro que fíjate cómo fue 0.75. 0.75. Que si tú eso lo proyectaras durante todo el año, durante los 12 meses, eso te da 8% de inflación por ahí. Cuando tú tienes inflación de 3, aunque te dé, porque los pasajes aéreos bajaron, porque qué sé yo, los repuestos, que las telecomunicaciones, pero tú ves el que pica, la gente común y corriente no gasta en eso, la gente de esa canasta solamente consume una parte muy reducida, porque esto es un índice. Bien, por otro lado, como decía, cuando muchas de las personas exigen, hablan y piden, dicen, es que el gobierno tiene que ganarse esa legitimidad.
y una que le dan. Lo único es que tampoco eso no se logra de un día para otro y sin recursos tampoco, y es este. Aumentan las pérdidas, los gastos operativos y el personal de las EDE. En abril las pérdidas alcanzaron 37% para un incremento de 3.5%. En lugar de bajar, suben. EDE, la distribuidora con mayores pérdidas, con 55%. ¿Cómo puede llegar a viejo una gente así? Aumentó 5 puntos porcentuales. En los personales aumentaron la gente aumentó en 199 personas y pasaron de 8.108 a 8.307. Entonces hay muchas personas que entienden que el gobierno debiera enfocarse en reducción de la evasión, del ITEVI, del impuesto sobre la renta, reducción de las pérdidas, del subsidio del sector eléctrico. Lo único es que esto no es de golpe y porrazo, esto es en el tiempo, pero hay que ir caminando para adelante, no como el cangrejo para atrás. Fíjense ustedes cómo se deterioraron. Los gastos operativos fueron de 143 millones de dólares. Dice Antonio Almonte que de este no aguanta más, el ministro de Energía, que necesita una intervención mucho más profunda que la que se está haciendo, que la que tiene mayores niveles de pérdida, déficit financiero y peores condiciones de sus redes. Dice él que cuando él estaba en la oposición, en el PRM, fui de los que propuse y sostuve que había que encargar la administración de las distribuidoras a una empresa privada, igual lo que yo estoy de acuerdo total. Dice él que no se trata de vender, sino de que se contrate una firma especializada en gerencia, distribución de electricidad en un concurso de licitación internacional que se ocupe de la operación, el mantenimiento y la gerencia. Exacto, que se concesione, él no lo quiere decir directamente, que se concesione. Yo favorezco que se haga la capitalización de nuevo, porque empresa que viene puede traer el capital de inversión, no dinero para darle al Estado comprando, vender, que ya yo había explicado en estos días, sino inversión, el recurso que se requiera para invertir, claro, con una proyección y una rentabilidad, y él lo va garantizado con que la tarifa va a ser esta y él hará su trabajo de gestión. Pero él hace un mea culpa, en cierto modo, para nosotros los que sabemos leer, dice que se contrate una gerencia, una empresa privada que, ¿verdad?, que se encargue de todo eso, y cito, que esté desvinculada de la política y que pueda contratar el personal técnico, la gerencia legal y la gerencia legal que sea capaz. Cuando él dice eso, está haciendo una admisión de que las actuales empresas lo que han estado es jugando a la política y no han contratado el personal técnico, gerencial y legal capacitado. Algo que está siendo corregido paulatinamente con el nuevo presidente del Consejo Unificado de las Distribuidoras, y ustedes han visto hasta lo que ha salido en la prensa, que han renunciado, de que los administradores, que yo qué, porque lo han puesto en cintura, o lo han empezado a poner en cintura. Pero esto es un mea culpa que hace el ministro. Con relación a que él no está en el sector, en las empresas, dice que en su visión el ministro de Energía no debe ser administrador de ninguna empresa del sector de energía. Y yo comparto plenamente esa posición y es correcta, y eso es lo que manda el enfoque que establece la ley. Así es. Pero bien, vamos a hacer una pausa, estamos en Economía y Mercado.